La noche caía sobre la carretera, y mi automóvil rugía mientras me dirigía hacia el horizonte. La necesidad de combustible me llevó a una solitaria gasolinera que se perfilaba en la distancia como un faro en medio de la oscuridad creciente. Con un suspiro de alivio, giré hacia la entrada de la estación y detuve mi vehículo junto a una de las bombas parpadeantes. Mientras llenaba el tanque, mi mente se sumergió en la monotonía del clic del surtidor y el zumbido distante de la carretera. Fue entonces cuando noté la figura del anciano. Se encontraba al lado de la bomba de gasolina, observando con ojos penetrantes cada movimiento que yo hacía. Su barba larga y canosa se mecía con la brisa nocturna, y sus ojos parecían contener historias milenarias. Decidí acercarme, impulsado por una extraña curiosidad ante la presencia del anciano. Su mirada profunda se encontró con la mía cuando me aproximé, y fue entonces cuando pronunció sus primeras palabras. «Viajar por estas carreteras de noche es peligroso, joven», advirtió el anciano, su voz arrastrando las palabras como si llevara consigo el peso de los siglos. Aunque inicialmente lo miré con escepticismo, algo en su expresión y en el tono de su voz me hizo pausar. «¿Peligroso?», pregunté, tratando de disimular mi incredulidad. «¿A qué te refieres?». El anciano, cuyos ojos parecían mirar más allá de la realidad tangible, continuó con su advertencia. «No es solo la oscuridad lo que debes temer, hijo. Hay cosas que acechan en la penumbra, criaturas que solo se atreven a mostrar su verdadero rostro cuando la luz del día se desvanece». Por un momento, me sentí atrapado en un relato fantástico, como si estuviera siendo arrastrado a un mundo de mitos y leyendas. Sin embargo, mi escepticismo se apoderó de mí, y respondí con una sonrisa incrédula: «¿Criaturas en la oscuridad? ¿Qué es esto? ¿Alguna película de terror? Estoy seguro de que he manejado en condiciones mucho peores». El anciano suspiró, como si lamentara mi terquedad. «No subestimes la naturaleza de la noche. Puede ocultar secretos que tu mente no puede comprender. ¿Acaso no has sentido la presión en el aire, la tensión que anuncia la llegada de lo desconocido?». Mis pensamientos se volvieron hacia las noches pasadas, cuando la sensación de ser observado me había acompañado en la oscuridad. Sin embargo, sacudí la cabeza, intentando deshacerme de la incomodidad. «Mire, aprecio sus historias, pero no tengo tiempo para cuentos de hadas. Tengo que llegar a mi destino antes de que sea demasiado tarde». El anciano asintió lentamente, como si comprendiera algo más allá de mis palabras. «Puedes elegir ignorar mis palabras, pero ten presente que, una vez que cruzas ciertos límites, no hay vuelta atrás. Las sombras pueden susurrar promesas, pero también pueden devorar tus sueños». Pagué y me alejé de la gasolinera, dejando al anciano bajo el resplandor parpadeante. Mientras la carretera se extendía ante mí, las palabras del anciano se desvanecían en el viento nocturno. Mi escepticismo se apoderó de nuevo, y me sumergí en la oscuridad con la convicción de que las historias del anciano eran simplemente eso, historias. A medida que avanzaba, la carretera se volvía más solitaria, y las luces de la gasolinera quedaban atrás como un faro lejano. La noche se cernía sobre el paisaje, envolviéndolo en una oscuridad densa y opresiva. Sin embargo, mi mente estaba enfocada en el destino que me guardaba al final de la carretera, y no en las advertencias del anciano. Fue entonces cuando mi automóvil comenzó a experimentar problemas. Los faros parpadeaban intermitentemente, y el motor emitía ruidos extraños. Maldije entre dientes mientras me veía obligado a detenerme al borde de la carretera. La oscuridad se cerraba a mi alrededor, y la sensación de ser observado regresó con fuerza. Con una linterna en mano, abrí el capó del automóvil y comencé a revisar el motor. La luz parpadeante de la linterna creaba sombras danzantes en la negrura, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Fue entonces cuando lo vi, sombras moviéndose entre los árboles circundantes, tomando formas que desafiaban toda lógica. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando una figura emergió lentamente de la penumbra. Era el anciano de la gasolinera. No entendía cómo había llegado allí tan rápido, pero su presencia en la oscuridad era inconfundible. «Te lo advertí, hijo», dijo el anciano con solemnidad. «La noche tiene su propio lenguaje, y a veces, no escuchar puede tener consecuencias». Mi corazón latía con fuerza mientras observaba las sombras que se retorcían a su alrededor. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y confusión.
El anciano extendió la mano hacia mí y señaló hacia la oscuridad que se extendía más allá de la carretera. Puedes elegir ignorar mis palabras, pero ahora estás en el umbral de lo desconocido. Las sombras te han reclamado, y no hay vuelta atrás. El anciano se me acercó y me dio un antiguo colgante que sostenía en su mano. La cadena del amuleto estaba hecha de un metal oscuro, con un colgante en forma de un símbolo intrincado grabado en una piedra preciosa que resplandecía en la penumbra. Este colgante ha sido un escudo contra las sombras desde tiempos inmemoriales, dijo Elian con una seriedad que hizo eco en la tranquilidad de la noche. Es un regalo de aquellos que han transitado los caminos de la noche y han aprendido a respetar sus misterios. El colgante que me había dado brillaba débilmente, como si reconociera la proximidad de las criaturas de la noche. Con una mezcla de temor y determinación, decidí seguir al anciano de regreso a la gasolinera. La carretera, antes familiar, ahora parecía un laberinto oscuro lleno de peligros invisibles. Al llegar a la gasolinera, el anciano me condujo a un lugar en el que la luz parpadeante de las bombas de gasolina revelaba sombras inquietantes. Las criaturas, antes ocultas en la oscuridad, se movían con una malevolencia palpable. El anciano, con una mirada comprensiva, me explicó la verdad detrás de las historias que había compartido. Había cruzado un umbral entre la realidad y lo desconocido, y las criaturas de la noche eran testigos de mi presencia. El colgante que llevaba, un amuleto antiguo imbuido con la magia de Elian, actuaba como una barrera tenue entre yo y las criaturas que se movían en las sombras. Elian me reveló la antigua sabiduría que las criaturas representaban, seres que guardaban secretos ancestrales y equilibrios frágiles entre los reinos de la luz y la oscuridad. Ahora, mi papel había cambiado. No era solo un conductor en la noche, me había convertido en un guardián, un protector de los secretos que acechaban en la penumbra. Las noches se volvieron un telón de fondo para mi aprendizaje. Elian, con paciencia y sabiduría, me guió a través de los misterios de la noche. Aprendí a reconocer las criaturas por sus sombras, a respetar los límites entre los reinos y a comprender que la arrogancia humana podía desencadenar consecuencias más allá de la comprensión. Con el colgante de Elian descansando en mi pecho y las enseñanzas del anciano resonando en mi mente, me preparé para reanudar mi viaje. La gasolinera, con sus luces parpadeantes y la presencia sutil de las sombras que observaban, se desvanecía en la distancia mientras volvía a la carretera. El rugido del motor de mi automóvil rompió la quietud de la noche. Las sombras parecían retirarse momentáneamente ante la luz del vehículo, pero sentía que algo había cambiado. Había cruzado un umbral, tanto físico como metafórico, y la oscuridad ahora llevaba consigo una carga de respeto y comprensión. Mientras avanzaba por la carretera, la luz intermitente de las bombas de gasolina desapareció en el espejo retrovisor, pero el resplandor del colgante de Elian proporcionaba una tenue guía. Aunque mis pensamientos seguían siendo una mezcla de escepticismo y asombro, la experiencia en la gasolinera dejó una marca indeleble en mi conciencia. Las sombras parecían observar desde los márgenes de la carretera, como si la historia de Elian y yo se hubiera tejido en la trama invisible de la noche. El colgante, ahora una reliquia cargada de magia, emitía una luz constante que repelía las sombras más intrusivas. Con cada kilómetro que dejaba atrás, noté una transformación en mi percepción. La carretera, antes un simple camino hacia mi destino, se convirtió en un pasaje entre dos reinos. La oscuridad, aunque siempre presente, ya no era solo la ausencia de luz, era un reservorio de secretos, criaturas místicas y enseñanzas ocultas. Mi viaje continuó a través de la noche, la carretera extendiéndose como una cinta oscura que serpenteaba a través de bosques y campos solitarios. En cada rincón de sombras, sentía la mirada de criaturas que solo se atrevían a revelarse en la penumbra. Las enseñanzas de Elian resonaban en mi mente, recordándome la importancia de respetar los límites entre los dos mundos. Con el colgante como mi guía y protección, me sumergí más profundamente en la oscuridad, no como un temerario desafiando lo desconocido, sino como un estudiante ansioso por descubrir los misterios que la noche tenía para ofrecer. La carretera se volvió cada vez más serpenteante, y la oscuridad se intensificó con cada curva. No experimenté miedo, sino una curiosidad creciente. Las sombras dejaron de ser amenazantes y se convirtieron en compañeras en mi travesía, testigos silenciosos de mi viaje hacia el conocimiento. A medida que el amanecer comenzaba a pintar de tonos pálidos el horizonte, me encontré llegando a mi destino. La luz del día emergió como un cambio en la dinámica, disipando las sombras que me habían acompañado durante toda la noche. El colgante de Elian, ahora un símbolo de un viaje transformador, seguía brillando con una luz tenue pero constante. Al detenerme frente a mi destino,
reflexioné sobre la experiencia única que había vivido. La gasolinera, con su anciano sabio y las sombras que danzaban en la penumbra, se había convertido en un umbral entre la realidad y lo desconocido. La historia, que comenzó con la advertencia de un anciano en una gasolinera solitaria, me llevó a un viaje más allá de las carreteras iluminadas por farolas. Ahora, con la luz del día bañándome, entendía que la oscuridad no era solo un obstáculo, sino un portal hacia la comprensión más profunda de la realidad misma. Y así, con el colgante como mi testigo y guía, me adentré en mi destino, llevando conmigo las lecciones aprendidas en la noche. El rugido del motor del coche se mezclaba con la lluvia que golpeaba el parabrisas. La carretera parecía desvanecerse en la oscuridad mientras avanzaba a través de un espeso bosque. Las luces de los faros apenas lograban disipar la negrura de la noche, creando una atmósfera cargada de misterio. Había estado conduciendo durante horas, tratando de llegar a mi destino antes de que la noche se adueñara por completo. La lluvia, persistente y fría, arrojaba destellos en el asfalto, distorsionando la realidad a través del parabrisas empañado. Mis pensamientos divagaban en la monotonía del trayecto, hasta que algo en el bosque captó mi atención. A lo lejos, entre los árboles, vislumbré una figura oscura. Se erguía alta y delgada, como una sombra que se materializaba en la penumbra del bosque. Mis instintos me gritaron que no era natural, que algo estaba fuera de lugar en esa solitaria carretera rodeada por árboles retorcidos. Curioso y un tanto inquieto, reduje la velocidad del coche mientras me acercaba al lugar donde la figura se erguía. La lluvia caía en cortinas translúcidas, distorsionando la visión y creando un aura de misterio a mi alrededor. Con cada metro que avanzaba, la figura parecía cobrar vida, como si la oscuridad misma la hubiera dado forma. Finalmente, el coche se detuvo a pocos metros de la figura. La luz de los faros iluminó la escena, revelando un árbol alto y delgado con ramas que se retorcían en formas caprichosas. Pero no había ninguna figura. La sombra que había percibido resultó ser una ilusión engañosa, una creación de la mente atrapada entre la oscuridad y la imaginación. Una risa nerviosa escapó de mis labios mientras sacudía la cabeza, intentando despejar la extraña sensación que me había invadido. Debo estar más cansado de lo que pensaba, murmuré para mí mismo, tratando de desviar mi atención de la ilusión que había jugado con mis sentidos. Reanudé la marcha, pero la sensación de inquietud persistía. La carretera se internaba más profundamente en el bosque, y los árboles parecían cerrarse sobre mí como dedos retorcidos. La lluvia continuaba su danza interminable, y el parabrisas se llenaba de pequeñas gotas que distorsionaban la realidad a mi alrededor. Fue entonces cuando noté un destello de luz entre los árboles. Una luz tenue, parpadeante, que se deslizaba por el bosque como una luciérnaga fugitiva. Mi curiosidad superó mi cautela, y decidí aventurarme fuera del coche para seguir la luz. El bosque se volvía más denso a medida que caminaba entre los árboles. La luz misteriosa se movía adelante, guiándome más profundamente en la oscuridad. La lluvia remolinaba alrededor de los árboles, susurros inaudibles llenaban el aire, creando una sinfonía siniestra que reverberaba en mis oídos. La luz me condujo a un claro en el bosque, un espacio donde la lluvia caía libremente, sin obstáculos. En el centro del claro, descubrí una figura encapuchada que sostenía una linterna antigua. El destello de la luz parpadeaba en sus ojos, creando una ilusión inquietante que enviaba escalofríos por mi espina dorsal. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa, sin recibir respuesta. La figura permaneció inmóvil, su rostro oculto bajo la capucha. Me atreví a dar unos pasos más hacia ella, tratando de desentrañar el misterio que se cernía en el aire húmedo. «Has despertado a las sombras», susurró la figura, su voz resonando en el claro como un eco distante. Mis ojos se encontraron con los suyos, y en ese instante, sentí que algo ancestral y oscuro despertaba en lo más profundo del bosque. Las sombras del pasado, continuó la figura, no pueden ser selladas para siempre. Buscan venganza, y tú has desatado su furia. El desconcierto se apoderó de mí mientras intentaba entender las palabras crípticas de la figura encapuchada. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo he despertado algo?, pregunté, mi voz temblando con una mezcla de miedo y confusión. La figura no respondió directamente, en cambio, extendió la mano hacia el bosque, señalando hacia la oscuridad que se cerraba a nuestro alrededor. Debes enfrentar las sombras que has liberado. Solo entonces encontrarás respuestas, dijo la figura antes de desaparecer en la oscuridad,
dejando solo la linterna parpadeante como guía en el bosque impenetrable. Decidido a desentrañar el enigma que me rodeaba, me aventuré más profundamente en el bosque. Cada paso resonaba en la penumbra, y las sombras danzaban a mi alrededor, tomando formas caprichosas. Susurros ininteligibles llenaban el aire, como voces que intentaban comunicar algo desde más allá de la realidad conocida. A medida que avanzaba, los árboles parecían cerrarse sobre mí, sus ramas retorcidas como garras que buscaban atraparme. La lluvia caía con mayor intensidad, empapándome hasta los huesos mientras el bosque cobraba vida con una energía oscura y antigua. En un claro oculto, encontré una piedra tallada con símbolos antiguos. Mis dedos rozaron la superficie rugosa, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La piedra parecía ser un antiguo altar, un lugar donde las sombras se congregaban en la encrucijada de la realidad y la memoria. Fue entonces cuando las sombras adquirieron formas más definidas. Figuras borrosas que emergían de la penumbra, rostros distorsionados por el sufrimiento y los recuerdos traumáticos. Las sombras del pasado, liberadas por mi mera presencia, se manifestaban en el bosque con una intensidad aterradora. Cada paso que daba era acompañado por un eco de risas infantiles, el murmullo de conversaciones olvidadas y el eco de eventos que habían quedado atrás en el tejido del tiempo. Me di cuenta de que no solo estaba enfrentándome a sombras abstractas, sino a los recuerdos mismos que habían sido sellados en el pasado. Mis padres, mi hermana, los rostros de aquellos a quienes amé y perdí, se materializaban en las sombras. No eran ilusiones, eran fragmentos de un pasado que había intentado olvidar. La figura encapuchada tenía razón, había despertado las sombras del pasado, y ahora debía enfrentarlas. El bosque se volvía un laberinto interminable, susurros y risas llenaban el aire como un eco persistente. Mientras avanzaba, la linterna encapuchada volvió a aparecer entre los árboles, guiándome hacia un punto focal en el corazón del bosque. Finalmente, llegué a un antiguo manantial rodeado por árboles milenarios. La linterna parpadeaba con intensidad, arrojando sombras danzantes en las piedras circundantes. En el centro del manantial, descubrí un antiguo altar de piedra, similar al que había encontrado antes. Las sombras se congregaron a mi alrededor, tomando formas más definidas. Rostros familiares y desconocidos se entrelazaban en una danza macabra mientras el pasado se desplegaba frente a mí. Un torbellino de emociones me envolvía, desde la felicidad hasta la desesperación. La figura encapuchada emergió de la oscuridad, su presencia imponente en el claro del bosque. «Has llegado al lugar donde el pasado y el presente se entrelazan», dijo, su voz resonando con solemnidad. «Ahora, debes enfrentar las sombras y reconciliarte con tu pasado». Con determinación, me adentré en el manantial, enfrentando las sombras que se retorcían en formas aterradoras. Los recuerdos se desplegaron ante mí, como fragmentos de una película antigua proyectada en la oscuridad. Reviví momentos de felicidad y tristeza, de amor y pérdida, hasta que finalmente, llegué al evento que había sido sellado en las sombras de mi mente. Fue la noche en que mi familia se desmoronó. Una tormenta furiosa, gritos y llantos, la desaparición de mi hermana entre las sombras de la noche. Mi padre, desesperado por protegerme, selló esos recuerdos en lo más profundo de mi mente, sacrificando sus propios recuerdos para hacerlo. Con lágrimas en los ojos, enfrenté la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Las sombras del pasado, liberadas por mi propia búsqueda, se disolvieron en la oscuridad. El bosque quedó en silencio, como si el tiempo mismo hubiera detenido su implacable avance. La figura encapuchada se acercó a mí, su presencia envuelta en una calma sobrenatural. «Has enfrentado las sombras y reconciliado con tu pasado», dijo. «Pero recuerda, el pasado nunca puede ser cambiado. Solo podemos aprender de él y seguir adelante». La linterna parpadeó una última vez antes de desaparecer en la oscuridad del bosque. Me encontré solo en el claro, con el sonido de la lluvia suave que caía sobre las hojas de los árboles. El bosque, que antes estaba lleno de sombras y susurros, ahora parecía en paz. Regresé al coche, empapado pero sintiendo una ligereza en mi corazón. Con el motor encendido, conduje fuera del bosque, dejando atrás la carretera solitaria y la oscuridad que había envuelto mi pasado. A medida que la luz del amanecer se filtraba a través de las nubes, miré hacia adelante, listo para enfrentar el futuro con la sabiduría adquirida en las sombras del pasado.